del Señor, amén. A medida que la vayan encontrando, nos vamos poniendo en pie, los que puedan ponerse sobre sus pies, amén, con reverencia al Señor. Última vez, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, leemos palabra de Dios en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted me dice, amén. Dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Aleluya. Amén. Cierre su Biblia y oramos a la presencia del Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora de la tarde, Dios mío, hemos leído, Señor amado, tu palabra, Dios mío. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor de los cielos. Siempre cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada, Dios mío. Te pido que en esta noche, Dios mío, tú uses mi vida, Dios mío. Por misericordia, reconozco que en mí no hay mérito, Señor amado. Es tu gracia, es tu poder, es tu don, Dios mío, Señor. Todo le pertenece a usted, Dios mío. Sin embargo, le pido que en esta noche use mi vida, Dios mío, para beneficio de su obra, para poder edificar a la iglesia a través de la palabra. Dios mío, Señor, a través de la enseñanza de las Escrituras, Dios mío. Háblanos y enséñanos, Señor, Padre Celestial, lo que quieres de nuestras vidas, Padre Celestial. Y fórmanos a través de esta palabra gloriosa, Dios mío. Bendice a todos aquellos que van a escuchar este mensaje, tanto presencialmente como por internet. Te pedimos tu bendición, esa que emana del tercer cielo, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le pedí una palabra al Señor durante la semana y Dios me hacía sentir que debía predicar esto, aleluya, porque en nuestro país estamos viviendo tiempos difíciles, amado hermano, tiempos cruciales, y nosotros como predicadores de la palabra del Señor tenemos la responsabilidad de enseñar todo tipo de mensaje, aleluya, toda la palabra del Señor. No podemos inclinarnos simplemente con algunos versículos bíblicos y constantemente estar predicando siempre lo mismo, amado hermano. Amén. Porque el pueblo necesita ser edificado en cada área, aleluya, de nuestras vidas. Y me incluyo, porque también yo soy edificado a través de la predicación de la palabra. Yo le he puesto como título a este tema: el cristiano verdadero no puede ser comunista. Amén. Aleluya. Ese es el título. Aleluya. Y vamos a predicar qué es el comunismo. Vamos a estar tratando de responder algunas interrogantes. Como muchos dicen en las redes sociales, que Jesús fue el primer comunista, que los apóstoles eran comunistas, que la Biblia avala el comunismo, y todo lo que tenga que ver con eso. Vamos a tratar de estar respondiendo a alguna interrogante, amado hermano, en esta tarde. Cabe recalcar que es un tema demasiado amplio para abarcarlo en una hora. De manera que traté de resumir lo más posible, amado hermano, cada punto esencial que voy a estar hablando en esta tarde. Aleluya. El primer hombre, aleluya, que básicamente se le otorga el comunismo a él, que él fue el que lo planteó, fue Karl Marx. Aleluya. Él era un ateo, en la cual inventó un sistema político y económico para que los países se rigieran por él.
¿Qué es el comunismo? Aleluya. Y el socialismo. Básicamente Marx decía que era uno en dos fases. El socialismo primero, la primera fase, era un sistema de transición en donde la clase obrera controla el gobierno, la economía y los medios de producción. El gobierno se vuelve el dueño de los recursos y por lo tanto el encargado de distribuir la riqueza, aleluya. A esto se le conoce como socialismo, o sea, la primera fase esa, de que los obreros controlan, aleluya, la clase obrera controla y el gobierno la economía, justamente, y los medios de producción. El gobierno se vuelve el dueño de los recursos y por lo tanto el gobierno es el encargado de repartir, de redistribuir la riqueza. A esto se le conoce como socialismo. Esa es la primera fase, aleluya. La segunda fase es donde la sociedad ya no tiene divisiones de clases. O sea, no existe la clase alta, la clase media, ni la clase baja. Ni tampoco el gobierno. Y la propiedad se vuelve colectiva, es de todos. La producción y la redistribución de los bienes se basa en el principio de cada uno según su capacidad y cada uno según su necesidad. Y a esto se le conoce como comunismo. Aleluya, porque pretenden tener todas las cosas en común. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que quiero decir, que algunos lo separan, pero básicamente el socialismo y el comunismo es lo mismo, separado en dos fases, ¿no? La primera fase y la fase final, aleluya. El comunismo desde un comienzo, amado hermano, ha estado en contra del cristianismo. Nosotros como hijos de Dios y como lectores de la Escritura debemos entender que es una ideología totalmente atea. Es una ideología totalmente satánica, diabólica, que va en contra de los principios cristianos, aleluya. Por eso yo le puse el título, el cristiano verdadero no puede ser comunista. ¿Por qué razón? Porque no me cabe en la cabeza, aleluya, cómo hay gente en las redes sociales hablando que están de acuerdo con todo lo que la izquierda comunista apoya, y ellos siendo cristianos apoyan a esos candidatos, apoyan a esa gente, apoyan a esa ideología, amado hermano. Aleluya. No me cabe en la cabeza, aleluya. Porque el comunismo siempre ha perseguido al cristianismo. Cuando usted lee la historia, aleluya, en la China comunista, en Corea del Norte, los socialistas, aleluya, en Cuba, lo que está sucediendo en Venezuela, siempre había una persecución, amado hermano, al cristianismo, a la predicación de la palabra. Siempre ha habido una oposición de parte del comunismo, aleluya, porque el cristianismo va totalmente en contra de la ideología atea que es el comunismo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La pregunta es, ¿un cristiano puede ser comunista? ¿Un verdadero creyente? La respuesta es no. En primer lugar, ¿por qué no puede ser? Porque la ideología comunista, aleluya, aprueba el aborto. Amén. En primer lugar. Aprueba, aleluya, la eutanasia. La ideología comunista está en contra de la propiedad privada. Aleluya. Y en contra de la libertad de opinión. Yo anoté cuatro puntos principales, aleluya, que voy a hablar porque son muchos más. Como por ejemplo el apoyo a la ideología de género, que hemos estado predicando constantemente, cada cierto tiempo, lo que está sucediendo con la ideología de género en los niños, en los colegios. La enseñanza, los valores y los principios que se le están dando en los colegios a los niños, amado hermano. Entonces, aleluya, estos puntos van en contra de lo que es la creencia cristiana, aleluya. ¿Por qué un cristiano no puede estar a favor del comunismo? En primer lugar, aleluya, porque es una ideología atea. El pensamiento de izquierda comunista se autodefine como materialismo dialéctico. Aleluya. Esto quiere decir que ellos solo aceptan y validan como reales aquellos elementos que provienen y surgen de procesos materiales empíricos. Todo sistema de valor
o de creencias que tengan aspectos espirituales o metafísicos, queda completamente descartado. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos solamente creen en el materialismo, en lo palpable, en lo físico, aleluya. De manera que toda creencia, valor, principio, aleluya, cristiano, espiritual, como el cielo, el infierno, ellos no lo creen, ellos no lo aceptan como una realidad. Amén. Es por eso que ellos son en contra de la vida, porque ellos no creen que hay una vida después de esta vida. De manera que el materialismo eso enseña que la vida se acaba y ahí está el fin de todas las cosas. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios entendemos, aleluya, que después de esta vida hay otra vida allá en los cielos, hay una vida eterna, aleluya, y esa vida usted y yo la tenemos desde el día que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Sí, Señor. Aleluya. De manera que para ellos los valores cristianos, principios espirituales, aleluya, como la moral de Dios absoluta, ellos no lo creen, aleluya. Ellos son ateos, no creen en el cielo, no creen en el infierno, no creen que existe un Dios, no creen que existe un diablo. O sea, literalmente ellos no creen en nada de eso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sin embargo, el libro de los Salmos, capítulo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, aquellos que son ateos y no creen en Dios, por la Biblia, por la palabra del Señor, son ateos, necios, literalmente lo dice la Escritura. Son necios, no han entendido, aleluya, que hay un creador en los cielos, que esto no se hizo solo, aleluya, que los planetas, aleluya, las estrellas, la luna, el sol, el mar, aleluya, Dios le puso límite. Ellos no han entendido que tiene un creador, una mente inteligente detrás de todo esto, aleluya. Aleluya. Cuando usted ve un aparato tecnológico hoy en día, como el celular, lo primero que se le viene a la mente, hoy, ¿cómo lo habrán inventado? Tiene que haber un inventor detrás de eso. Amén. Alguien que lo programó, alguien que lo diseñó a la perfección. De la misma manera el mundo funciona de la misma manera. Los animales, los planetas se alinean. Todo a la perfección. El mar Dios le puso límites, no se sale. La ola es para afuera, lo es el libro de Job. Entonces esta ideología es totalmente atea, amado hermano. Por eso un hijo de Dios no puede, y me tomé de este pasaje bíblico, porque el apóstol Pablo dice, no se puede unir en yugo desigual. No puede haber compañerismo, no puede haber, aleluya, un acuerdo entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión entre Dios o Satanás, aleluya. Y usted en esta noche debe decidirse a quién le sirve. O siga el diablo, o siga el mundo, o siga el pecado, o siga el Dios del cielo. Sigue su palabra, sigue los principios bíblicos, sigue la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. A su nombre sea la gloria. Carlos Marx dijo lo siguiente, dijo, la religión es el opio del pueblo. Aleluya. O sea que él siempre estuvo en contra de todo lo que tenía, todo lo que conlleva la religiosidad, aleluya. Es el opio del pueblo. El opio, para que usted sepa, es una planta la cual la ocupan para adormecer, la ocupan para medicinas también, aleluya, para drogas. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa tiene la particularidad de adormecer. Entonces lo que Carlos Marx estaba diciendo, que la religión adormece literalmente a la sociedad, porque le entregan esperanzas falsas, según él. ¡Aleluya! Le entrega una esperanza falsa del cielo, le entrega una esperanza falsa de vida eterna. Entonces la gente, cuando cree en algo espiritual, no ve la realidad, según Carlos Marx. Y por eso él llama el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo. Es lo que adormece al pueblo y lo que lo mantiene adormecido. Pero lo que no sabe Carlos Marx, que nuestro Señor Jesucristo no es religión, aleluya. El Evangelio no es religión. El Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Para el judío primeramente
y para nosotros también. A su nombre sea la gloria. Y cuando usted cree en el Evangelio de Jesucristo, usted es salvo para la gloria de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Porque Cristo no es una religión. Cristo es vida, amado hermano. Es una experiencia, aleluya, personal, íntima con Dios. No es simplemente venir a los cultos, aplaudir y cantar. No, Cristo es mucho más que eso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que es una ideología totalmente atea, aleluya. En contra de Dios. En segundo lugar, ¿por qué un cristiano verdadero no puede estar a favor del comunismo? Aleluya. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es pro vida. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a favor de la vida. Amén. Y la izquierda comunista está en contra de la vida. Amén. Al momento de la cual apoyan el aborto, es porque están en contra de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 13 al 16, dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Aleluya. O sea que aquí hace una alusión de que desde el primer momento del embrión, de la concepción, hay vida dentro del vientre. Hay vida humana, aleluya. Y eso lo da Dios. Porque Dios, aleluya, desde el comienzo, desde antes que nos creara, Él tiene un propósito con cada ser humano en esta vida, aleluya. Y aunque quieran disfrazarlo, aleluya, de libertad de la madre, nosotros decimos que el aborto es un asesinato. Sí, amén. Es un asesinato, aleluya. Camuflado, como quieran llamarle, pero es un asesinato. Porque ellos dicen, es que la mujer tiene la libertad de elegir, y ese bebé que está dentro, ¿no tiene acaso la libertad de elegir? ¿Acaso no es un ser humano? ¿Acaso esas personas que eligen abortar no tuvieron la oportunidad de vivir? Hoy día están viviendo con vidas, están respirando. ¿Y por qué no darle la libertad a esa criatura, aleluya, que está dentro del vientre de la madre? Aleluya. ¿Se da cuenta cómo se contradicen, aleluya? Alabado sea el nombre del Señor. De manera que esta ideología comunista, aleluya, es una ideología en contra de la Biblia, en contra de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Dios demuestra en este pasaje bíblico que siempre estuvo la preocupación de cuidar aún a los bebés dentro de su madre. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: si algunos pelearan e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se le impusiese el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Pero si murieren, o la madre, o el niño en este caso, entonces pagarás vida por vida. Aleluya. O sea, Dios condena tajantemente, aleluya. Porque Dios, ¿qué es lo que está dando? Está dando un principio de protección. Incluso, aleluya, este es el único caso en la ley antigua en que se exigía la pena de muerte para el homicidio involuntario. Porque lo que se está diciendo aquí es que si dos personas pelean involuntariamente, botan a una mujer embarazada o le pegan, y esa mujer aborta y ese niño muere, dice la palabra del Señor que esa persona que provocó eso debe pagar con su vida, aleluya. O sea, Dios está mostrando un principio de protección, aún en los niños inocentes que no tienen la madurez, o todavía no tienen, aleluya, cómo protegerse por sí solos. De manera que la Biblia está a favor de la vida. En Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y 7 son abominación para él: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina planes perversos, los pies que se apresuran para correr al mal, y el falso testigo que habla mentiras.
y el que siembra discordia entre los hermanos. 7 cosas, aleluya, aborrece Jehová. Y una de ellas, aleluya, son las manos derramadoras de sangre inocente. Cuando usted ve los videos, ¿qué es lo que es realmente un aborto? Es algo terrible, amado hermano. Y hay diferentes maneras de hacer un aborto. Algunos los cortan en pedazos, otros los succionan, pero es algo tremendamente abominable, aleluya, delante de los ojos de Dios. Esos niños son inocentes. Esos niños no tienen cómo defenderse, aleluya. Y lamentablemente en Chile esto ha ido escalando, porque tiene que entender, aleluya, y debemos entender nosotros que cuando quieren sacar una ley a favor del aborto, siempre empiezan con algo poco, pero eso va creciendo, aleluya, con los años. Porque en un comienzo empezaron con la píldora del día después. Después que se aprobó la píldora, después empezaron, aleluya, con el aborto 3 causales. Entonces metieron ahí cuando la mujer corría peligro, en caso de una violación, o cuando el niño venía enfermo, aleluya, también podían abortarlo. Entonces ahora ya no es solamente eso, ahora quieren aborto libre. Aleluya. Y es lo que se está legislando en nuestros parlamentos. Mientras usted y yo aquí cantamos alabanza, encerrados en 4 paredes. Esto es lo que el diablo está haciendo, aleluya, aquí enfrente de nuestras narices, aleluya. Legislando leyes por la culpa de los propios cristianos que aquí dicen amén en contra del aborto, pero cuando van a la urna votan por esos ateos, perversos hijos del diablo. Son los propios cristianos, aleluya, porque si el pueblo de Dios se uniría en un solo sentir, en un solo espíritu, veríamos la gloria de Dios. Esta nación estaría bendecida de norte a sur, aleluya, de este a oeste, veríamos la gloria de Dios. Pero los cristianos, aleluya, no se informan. Aleluya. Y ese es el problema que tenemos, esa es la crisis que tenemos, aleluya. Que aquí cantamos alabanza y aquí le hicimos aplástale la cabeza al diablo y diga al diablo que aquí le aplastamos la cabeza, pero vaya a decirlo allá afuera. Vea cómo está el mundo allá afuera. Portonazo a cada rato, homicidio, secuestro, sicariato. Todos los días muestran noticias malas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esto no es solamente de cantar coritos. Esto, aleluya, hay que tener principios claros. Hay que tener convicciones claras. Y cuando usted vota, vote con, aleluya, con inteligencia de Dios, con sabiduría, por principios, por valores de Dios. Amén, amén. Amén. Hay gente que va a votar para que le den un bono. Aleluya, amén. Para tener una buena situación económica. ¿Cuál es el problema? Si Dios dijo, no te preocupes por lo que ha de vestir el día de mañana, porque Dios tiene cuidado de nosotros, aleluya. Si nosotros siendo hombres perversos muchas veces, hombres malos, hombres pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que Él es bueno y grande en misericordia. Ese es el problema que tenemos, aleluya. Aleluya. Y lamentablemente, aleluya, aquí muchos están en contra. Aquí muchos dicen amén. Sí, es verdad. Pero la gente ni siquiera va a votar. Y ganan terreno los impíos. Y se lo voy a decir aunque le moleste. Si usted no se levanta el día que hay que votar, no se levanta a dar su voto, aleluya, de acuerdo a los valores y los principios cristianos, usted no tiene nada que alegar. No tiene nada que hablar. No venga aquí que este Boris, que la izquierda, no, si usted no vota, usted no opine. Porque el verdadero hijo de Dios tiene que hacerse presente con un deber cívico que es de ir a votar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros votamos, votamos para defender los valores y los principios cristianos, para defender la predicación de la palabra del Señor. Esa, aleluya, es la visión cristiana, bendito sea su nombre. Aleluya, amén. Pero si no nos involucramos, el diablo gana terreno, amado hermano. Lamentablemente. Y esto nos enseña en todas las iglesias. Amén. Entonces cuando hablamos del comunismo, aleluya, de la izquierda, lamentablemente, aleluya, va en contra de la palabra y los principios bíblicos. Otra de las cosas que noté acá, en tercer lugar, es que la Biblia está a favor de la propiedad privada.
Sin embargo, el comunismo está en contra de la propiedad privada. Aleluya. Usted puede ver lo que ha pasado en los países comunistas. Lea, infórmese. Aleluya. En donde a ellos le llaman comunismo y literalmente hacen la jugada de expropiarle las casas a la gente. Y ellos le ponen la suma, porque si la gente no quiere venderla, literalmente le pasan lo que quieren, porque el gobierno tiene poder. Entonces la gente que se opone, le pasan un resto de plata, y si es que le pasan, y ellos hacen lo que quieren con las propiedades. Lamentablemente, aleluya. Muchos testimonios, aleluya, lo he escuchado, que en Cuba, incluso en algunos lugares, en Venezuela, yo tengo un arrendatario venezolano, por eso yo sé de lo que le hablo, es muy buena persona él, no tengo nada que decir, no tengo nada en contra de los venezolanos ni de los cubanos, es la ideología, amado hermano, porque hay buena gente. Yo tengo, mi esposa está presente, tengo un arrendatario pero excelente, amado hermano. Antes de la fecha ya me tienen pagado la rienda. Alábalo por pentecostal. Algunos cristianos calientan la plata, pero hasta el último les cuesta ahí pagar. Toma chocolate, paga lo que debes. Amén, amén. Pero ellos no saben que son súper buenas personas, trabajadores, que tienen el departamento, pero impecable, amado hermano. Muy buenas personas, un matrimonio, jovencito. Y muchas de esas cosas que ellos nos contaban, aleluya, que la gente literalmente les expropiaban. Entonces venía el gobierno y decía, ya, me gustó esta cuadra, expropiala. Y le pagaban a la gente, la sacan de sus casas y hacían edificios comunes y todo el tema. Lamentablemente, eso se ve en otros países. Nosotros no lo hemos visto, gracias a Dios. Entonces, como no lo hemos visto, hay un dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Amén, amén. Pero eso es una realidad en otros países. Aleluya. Entonces la Biblia defiende la propiedad privada. La palabra del Señor, en el 8º mandamiento, dice, no hurtarás. Éxodo 20:15. Y este mandamiento implica el robo de cosas, de utensilios, de oro, plata, lo que sea, aleluya, lo que usted se le imagine. También incluye el robo de un buey en el Antiguo Testamento o una ovejita, en Éxodo 22:1. Incluso incluye el secuestro de una persona, también es considerada como robo, que hoy expande cada día en nuestro país. Te ve las noticias, aleluya, bandas criminales que se dedican al secuestro y extorsionan a la gente, aleluya, y piden dinero a cambio. Alabado sea el nombre del Señor. Lamentablemente esto se ha instalado en nuestro país, aleluya. Incluso el secuestro de una persona, Éxodo 20:16. O sea, básicamente hurtar significa tomar algo que no le pertenece a la persona, aleluya. Y eso implica la propiedad privada. Porque cuando usted roba, no se va a robar a usted mismo, usted va a robar algo de alguien más. Algo que le pertenece a otra persona. Eso es propiedad privada. Esta es mi Biblia. Si me la roban, me están robando mi propiedad privada. Aleluya. Entonces, eso implica no hurtarás. Implica la propiedad privada. Algunos pasajes bíblicos nos muestran que Dios estaba interesado en proteger la propiedad privada. Dios permite que la gente tenga cosas privadas. Amén. Aleluya. Las personas debían poseer los bienes, no el gobierno ni la sociedad como un todo. O sea, cada persona tenía sus posesiones en el Antiguo Testamento. No era todo en común, como lo quieren hacer ellos. No era que el gobierno repartía, no, amado hermano. Dios permitía que cada persona tuviera sus cosas privadas. Las personas deberían poseer los bienes, no el gobierno ni la sociedad como un todo. En Levítico capítulo 25, versículo 10, Dios nos muestra que en el año del jubileo le decía al pueblo de Israel que deberían volver a sus familias y a sus tierras y a sus posesiones.
De manera que la palabra del Señor nos muestra que el pueblo de Israel tenían sus propias tierras, sus posesiones, sus campos para sembrar, eran de ellos. No era de un gobierno ni de toda la gente en común. Los animales y los campos de cultivos de una persona le pertenecían a esa persona, no a alguien más. Y los israelitas debían respetar tales derechos de propiedad. O sea, había leyes claras, aleluya, que debían respetarse la propiedad privada de cada individuo en el pueblo de Israel. Aleluya. Otro mandamiento garantizaba la protección de los límites de una propiedad. Deuteronomio capítulo 19, versículo 14, dice lo siguiente: en el país que el Señor tu Dios les va a dar, yo estoy leyendo un lenguaje más actual, en el país que el Señor su Dios les va a dar, respetarán los límites de la propiedad de su vecino, tal como fueron fijados en tiempos pasados. Mover los límites de la tierra que le pertenecían a su vecino se consideraba un robo delante de Dios. O sea, cada individuo, cada israelita, cuando Dios les dio la tierra de poseer, ellos tenían límites, aleluya, que separaban sus casas unas de otras, o sus tiendas, aleluya, o sus terrenos. Y el que movía esos límites, esos linderos, aleluya, si corría más para allá para robarle un pedacito al otro, aunque fuera medio metro, era considerado un robo delante de Dios. Era transgredir la ley, aleluya, porque esas leyes regularizaban la sociedad que se estaba formando, aleluya, en el pueblo de Israel. De manera que para Dios era importante que cada individuo tuviera sus cosas y tuvieran claridad en cuanto a aquello, amado hermano. Aleluya. Por eso, aleluya, Dios estaba a favor de la propiedad privada. Y esto lamentablemente, como les decía anteriormente, se ha visto mucho en el comunismo. A la gente la privan de sus cosas. La privan muchas veces de sus hogares. Bendito sea el nombre del Señor. Y lamentablemente eso es visto como un robo delante de Dios. Porque aunque quieran disfrazarlo de expropiación, es un robo, aleluya. Al fin y al cabo es un robo, eso es. Porque siempre le ponen nombres bonitos para que la gente pueda no diferenciarlos, aleluya. Entonces le ponen nombres semánticos que la gente, sí, suena bonito en realidad, suena bien, tener todas las cosas en común. Qué lindo sería que no hubieran clases sociales, qué lindo sería, aleluya, que todos tuviéramos las mismas cosas, las mismas oportunidades. Suena lindo, ¿verdad? Pero en un mundo caído en el cual vivimos no es posible. Porque cada persona tiene sus planes, sus proyectos de vida. Si hoy día mismo repartieran a cada individuo que estamos aquí en esta iglesia 100,000 pesos a cada uno, así, mano por mano, el día de mañana ya algunos tendrían 10 lucas, otros 200, otros la guardarían, porque cada persona piensa de manera indiferente, amado hermano. Entonces, lamentablemente, en un mundo caído nunca va a haber igualdad. Nunca vamos a tener las cosas en común, aleluya. Aunque lo quisiéramos hacer. Y si de nosotros depende, por supuesto, aleluya, que es bíblico dar, aleluya, al necesitado. Por supuesto que es bíblico ser dadivosos con los que necesitan más, aleluya. Pero en este mundo caído no es la realidad. Aleluya. Tristemente, aleluya. Esto, aleluya, mover los límites de la tierra que le pertenecía era tomado como un robo. Aleluya. Asimismo la Biblia nos muestra que el propio gobierno, escucha bien esto, el propio gobierno puede usar su inmenso poder para robar la propiedad privada de otro. ¿Y dónde sale esto en la Biblia? Primera de Reyes, capítulo 21, tenemos la historia, los que leen la palabra del Señor, del rey Acab y de la viña de Nabot. Amén. El rey Acab era un rey perverso, malo, aleluya, del norte de Israel. Y dice la palabra del Señor, cuenta la historia, que el rey quería la viña de Nabot, de una persona que vivía al lado del palacio del rey. Y él le ofrece dinero, pero aquella persona para él era valioso porque era una heredad, era una herencia de familia, aleluya, de sus padres.
Y el rey le dice, véndemela porque yo quiero poner un campo de legumbre al lado de mi palacio. Y él le dice, no, no te la voy a vender, pero yo te pago. No, porque es una heredad, es una herencia, para mí algo valioso. No tiene un precio, aleluya, tiene un valor incalculable. Aleluya. Porque hay cosas que no tienen precio, amado hermano. Entonces el rey dice que se vuelve a su palacio enojado, molesto, y ni siquiera comió, aleluya. Y se encerró en su pieza, y ahí fue su esposa. Y dice, ¿qué te pasó? Y dice, no, es que fui donde este Nabot, le ofrecí plata por la viña, y no quiso, me rechazó. Y yo la quiero para mí, porque es una viña preciosa. Aleluya. Y la mujer, aleluya, como era Jezabel, perversa. Así que las mujeres tengan cuidado con los consejos que le dan a su esposo. Aleluya. Dice la palabra del Señor que dice, bueno, ¿y acaso tú no soy rey? Porque Jezabel mandaba más que Acab. Amén, amén. Amén, Si usted lee la palabra del Señor, Acab era terrible macabeo. Amén. Y dice la palabra del Señor que la mujer le dice, bueno, tú no soy el rey, ya quédate aquí nomás. Y dice que ella escribió cartas, por las de ella, pescó el anillo del rey, porque ese era el sello, que realmente había sido era como una firma, pescó el anillo, le puso el anillo a las cartas, como si el rey hubiera escrito. Aleluya. Y le dijo, pongan a Nabot, pongan a 2 testigos falsos y acúsenlo de que blasfemó contra Dios y mátenlo. Y así lo hicieron. Amén. Lo tomaron, lo sacaron, lo apiedraron y murió. Y cuando murió, ¿qué hizo el rey? Se quedó con la viña. Amén, amén. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que Dios a través del profeta Elías le mandó un juicio, aleluya, a Acab y a Jezabel, que su carne se la comerían los perros, literalmente dice la palabra del Señor. O sea, el gobierno es tanto el poder que tiene en un país que literalmente puede sacarlo usted de su casa, amado hermano. Con leyes, legislando cosas, puede llegar a eso un país. Amén. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto. Aleluya, y la gente no se da cuenta de esto. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es considerado, aunque sea expropiación, es considerado un robo, amado hermano. Porque es algo tuyo y mío que nos pertenece. Le pertenece a la persona, al individuo. Y si la persona lo quiere, lo regala. O si quiere, lo vende. Y si quiere, no lo hace. No le hace una venta al gobierno. Es decisión de la persona. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, aleluya, incluso ha habido casos acá en Chile, como en el caso del niño Tomasito, que murió allá en el sur. Andaban rumores de que una forestal, una empresa gigantesca, había mandado a matar al niño para inculpar al abuelo. Eran rumores, digamos así, de redes sociales, para inculpar al abuelo y poder quedarse con todas las hectáreas que tiene esa gente, aleluya. Y esas cosas se ven, amado hermano. Usted los ve acá en la Biblia, recién. Y esa gente mala existe hasta el día de hoy. Amén, amén. Porque aquí, aleluya, usted va a decir, no, pero es que usted está atacando a la pura izquierda, amado hermano. Yo no vengo aquí a exaltar a ningún color político. Amén. Yo vengo a poner en alto la palabra del Señor, a decir una verdad bíblica, que un hijo de Dios no puede, aleluya, apoyar una ideología atea, amado hermano, Amén, amén. en contra de nuestros valores, Amén, amén. sea de derecha o sea de izquierda, me da Amén. lo mismo. Aleluya, porque tanto los de izquierda como los de derecha van a robar igual. Amén. El que llega al poder va a seguir robando, porque el problema no es el color político, el problema está en el corazón del hombre. Y hay avarientos tanto de derecha como de izquierda, corruptos de derecha como de izquierda. Amén, amén. Y esto es así, amado hermano. Por eso la iglesia no está para andar promocionando candidatos, ni vote por este, ni la iglesia apoya a este. No, la iglesia, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, debe exaltar el nombre de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo, a su nombre. Amén. Aleluya. Lamentablemente es así. Gente ladrona van a ver en todos lados, amado hermano. Aleluya, corrupción en toda la atmósfera, aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, una expropiación es un robo.
Lo que hemos visto en diferentes lugares. Gente que se toma un terreno es un robo, amado hermano. Amén. Aleluya. Un cristiano no puede apoyar esas costumbres. Esas cosas, bendito sea el nombre del Señor. Y aunque se moleste y le duela a quien le duela, lo digo a la cámara, si un pastor se toma un terreno, es un robo. Amén. Porque ya estoy cansado de que en la tele salgan hablando del Evangelio por culpa de pastores corruptos. No todos son iguales. Hay hombres que hacen las cosas bien. Hay hombres de Dios que predican la palabra. Hay hombres que ayudan a la comunidad. Y esos hombres son un regalo del cielo. Amén. Amén. ¿Cómo un pastor va a andar tomándose un terreno para levantar una iglesia? Aleluya. Y para peor, aleluya, decir, no, pero si Dios respalda. Mentira, amado hermano. ¿Cómo Dios va a respaldar eso? La corrupción, el robo. Si está establecido en su palabra. Amén, amén. No, si hay cultos lindos, vemos la gloria de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Aleluya. Ningún hombre que hace las cosas mal puede estar aprobado por Dios. Así de simple. Amén. Así es, Señor. Como la gente, yo no entiendo, amado hermano, que la gente no sepa discernir. Aleluya. ¿Cómo se va a ir a congregar donde un pastor se tomó un terreno? Y según ellos está Dios ahí. Aleluya. Como si Dios aprobara el mal. Ese terreno a alguien le pertenece. Es propiedad privada de alguien. El que está tirado no importa. Aleluya. Te puede dar rabia, pero de ahí a tomártelo es otra cosa. Aleluya. ¿Pudiera ocuparse para cosas más buenas? Sí, comprendo. Pero si no es tuyo, no debes por qué tomártelo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en nuestras iglesias, congregaciones, estamos adoptando costumbres que no son de Dios. Y Aleluya. muchas veces se aprueban por el pueblo de Dios. Y la gente defiende a esos tipos, aleluya, corruptos. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De manera que Dios siempre, aleluya, ha protegido la propiedad privada. Aleluya. Y el comunismo está en contra, como lo dije al comienzo, en contra de la propiedad privada. Porque ellos quieren quitar a los que tienen y darle a los demás. Suena bonito, pero en la práctica, vayan a decirle a Maduro en Venezuela que regale sus bienes, a ver si los va a dar. Que abra las puertas de su palacio para recibir a la gente que vive en situación de calle, a ver si lo va a hacer. A los Castro en Cuba, vayan a decirle que repartan los miles de millones que tienen en islas fiscales, aleluya. Aleluya. En islas vírgenes, aleluya. A ver si los van a repartir a la gente. Porque lamentablemente ellos siempre se van a llenar los bolsillos, la gente que está en el poder, y ellos necesitan a los pobres, aleluya, porque mientras haya pobres va a haber gente que vote por ellos y el ciclo se repite constantemente, aleluya. Aleluya. Y la ideología comunista es totalitaria, es autoritaria, nadie más tiene opinión, solamente ellos. Aleluya. Díganle a un comunista que entregue el poder por la vía democrática, a ver si lo va a hacer. Algunos dijeron, aleluya, lamentablemente que aquí en Chile hubo un dictador llamado Pinochet. Yo no conozco ningún dictador que por la vía democrática haya dejado el poder. No conozco. Aleluya. Entonces, lamentablemente, aleluya, vemos estas situaciones. Y nuestro país, tristemente, está adoptando. Se está haciendo partícipe, aleluya. Otra de las cosas que la palabra del Señor defiende en la vida y está en contra de la eutanasia, aleluya. ¿Qué es la eutanasia? Básicamente matar a una persona para supuestamente aliviarle el dolor, porque la persona libremente elige morir. Entonces, asistida médicamente, le quitan la vida a aquella persona. Y si una asistencia médica o una muerte asistida suena lindo, ¿verdad? No, una muerte asistida suena bonito. Ahora yo le pregunto, ¿cómo realmente es? Si ellos defienden la libertad de la persona de querer vivir o morir, yo le pregunto a usted, si un familiar le dijera a usted, yo quiero matarme,
quiero colgarme, quiero suicidarme. ¿Usted qué diría? ¿Está bien? ¿Tenéis la libertad de hacerlo? ¿Diría eso? No, ¿verdad? Nadie diría eso. Entonces, ¿se da cuenta cómo disfraza una muerte asistida médicamente? Oh, que suena bonito. No, no suena, aleluya, no es la realidad. Es asesinato, amado hermano. Aleluya. El sexto mandamiento dice, no cometerás asesinato, no matarás. Así como este mandamiento prohíbe el aborto en las primeras etapas de la vida, como lo vimos en delante, este también prohíbe el asesinato intencional de una persona en las etapas finales de la vida humana. O sea, el mismo mandamiento que dice no matarás y prohíbe matar al principio, cuando recién se está gestando ahí la vida humana, también prohíbe el final de la vida de una persona. Aleluya. ¿Hay muertes dolorosas? Sí, hay muertes dolorosas. Aleluya. Pero como ellos son ateos, aleluya, no entienden, no comprenden que muchas veces Dios ocupa ese dolor para en la etapa final de su vida darle una oportunidad de arrepentimiento. Amén, amén. Han habido casos que la persona en el último instante, agonizando, sufriendo, ha clamado al Dios del cielo, aleluya. Y Dios en su infinita misericordia, nunca fue a una iglesia esa persona. Toda la vida fue mala, fue un delincuente. Nunca cantó un corito, nunca predicó la palabra del Señor. No entiende lo que es la Biblia, aleluya. Pero en el último minuto de su vida clamó al Dios del cielo y Dios se lo llevó a su patria celestial. Dios le dio la oportunidad en el último minuto de su vida. Y eso es lo que esta ideología no entiende, aleluya. Porque al ser atea corta toda posibilidad de vida después de esta. Lamentablemente no hay esperanza para ellos, no hay una esperanza de milagro, porque aún en la enfermedad más difícil, aleluya, nosotros como hijos de Dios siempre vamos a estar clamando hasta el último suspiro: Dios, sánalo, Dios, tú puedes hacerlo, haz un milagro. Esa es la fe del verdadero hijo de Dios. Amén, aleluya. Amén, amén, amén. Esa es la fe nuestra, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero lamentablemente esta ideología es todo lo contrario. Quiere ponerle fin literalmente a la vida. El único que da vida y quita la vida es Dios. Amén. Nadie más, amado hermano. Nadie más. Aleluya. Gloria a Dios. Uno de los pasajes bíblicos más importantes respecto a este tema de la eutanasia, los que han leído la historia, en 2 de Samuel capítulo 1, versículo 1 al 16, en donde el rey Saúl, después de una batalla con los amalecitas, dice la palabra del Señor que fue emboscado, y él, al ver que los enemigos venían encima de él, que lo iban a atrapar y tal vez lo iban a torturar, dice que él se echó sobre su espada, aleluya. Amén. Quiso matarse, suicidarse, Sí, amén. pero no murió. Aleluya. Quedó ahí a la agonía. Sí, amén. Y cuando estaba en la agonía, un muchacho, dice la palabra del Señor, amalecita, iba pasando por aquel lugar. Y dice que Saúl le dice: ven, mátame, que mis enemigos no me tomen ellos, sino que tú mátame, tú traspásame con la espada, aleluya. Mátame. Y dice la palabra del Señor que aquel joven lo mató. Sí, amén. Si nosotros pusiéramos este caso, aleluya, Aleluya. a la luz de lo que es la eutanasia, podríamos decir que Saúl lo que quiso fue acabar con su dolor. ¿Se entiende? Porque él no quería sufrir lo que se le venía con su enemigo. Entonces lo que quiso es poner fin a su dolor. Entonces podríamos decir que fue bueno lo que hizo aquel joven, matarlo, quitarle la vida, porque fue decisión de Saúl. Y Saúl de hecho era el rey, por lo tanto era una orden. Amén. Entonces aparentemente aquel joven no hizo nada malo. Sin embargo, la misma historia dice la palabra del Señor, que cuando aquel joven llegan del rey David y le cuenta lo que había hecho con Saúl, dice que David lo tomó y lo mató, lo mandó a matar, por haber, aleluya, matado al rey de Israel, Amén. a Saúl. O sea, podemos ver, aleluya, en un principio que esta intención de querer aliviar el dolor de Saúl no fue considerado por David
un hombre conforme al corazón de Dios, no fue considerado como un acto bueno, como un acto de misericordia, de acabar con el dolor, no. Fue visto como un asesinato. Dijo, por cuanto mataste al rey, al ungido de Dios, pagarás con tu vida. Lo mató. O sea, vida por vida, nuevamente se repite. Aleluya, porque lamentablemente, aunque se disfrace de eso, que supuestamente le alivian el dolor, cortan con la enfermedad, aleluya, de una vez por todas, con ese sufrimiento, pero delante de Dios no es visto, aleluya, como algo bueno. Es un asesinato. Les guste o no les gusta, aleluya. Es un asesinato. Ahora, no es lo mismo entre matar y dejar morir. Matar es hacer algo activamente a un paciente, de modo que acelere y provoque su muerte. En cambio, dejar morir es permitir pasivamente que alguien muera por otras causas sin interferir en ese proceso. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido personas familiares enfermas, aleluya, y en agonía muchas veces, a punto de morir. Pero nunca nuestra intención ha sido querer matarlo. Nunca nuestra intención ha querido, ya, matémoslo para que de una vez por todas salgamos de esto y aliviaremos el dolor. Por el contrario, siempre estamos clamando hasta el final, creyendo que Dios puede hacer un milagro, que algo Dios podrá hacer en el momento, aleluya, porque esa es la esperanza del cristiano. Entonces, ¿cómo un cristiano verdadero va a estar a favor de una ideología que fomenta el homicidio, que fomenta el asesinato? No me cabe en la cabeza, amado hermano, cómo hay pastores y hijos de Dios cristianos, supuestamente, que apoyan la izquierda ideológica comunista. Aleluya. No me cabe en la cabeza, de verdad. Escuchaba el otro día aquí el alcalde de La Cisterna decir que como hijo de Dios y como cristiano la mejor opción es tal candidata y una candidata de izquierda, aleluya, con una ideología comunista. ¿Cómo supuestamente un cristiano con valores y principios a favor de la vida vota totalmente en contra, aleluya, de la palabra del Señor? Entonces, es una realidad, amado hermano. Debemos nosotros estar atentos, aleluya, a lo que se nos viene a nuestro país. Y en quinto lugar, aleluya, que lamentablemente el comunismo, aleluya, está en contra de la libertad de expresión o de la libertad de opinión. Y eso, que es muy importante a nosotros, nos afecta tremendamente, amado hermano. Porque el día, aleluya, ni Dios lo permita, salga alguien comunista, aleluya, radical, va a prohibir predicar en las calles, va a prohibir predicar en las plazas, va, aleluya, literalmente a haber una persecución en contra de la iglesia cristiana. Y usted y yo debemos saber discernir, amado hermano. Hace poco se modificó la ley Zamudio, que afecta tremendamente a nosotros como predicadores de la palabra, como pueblo de Dios, a la libertad religiosa que tenemos en Chile. Nos afecta tremendamente porque lo que realmente quieren no es proteger a la gente de discriminación, como la ley Mordaza también. No es una protección estas leyes, sino más bien son instrumentos de censura para el pueblo cristiano. Eso es lo que verdaderamente es. Nos quieren censurar por decir que el homosexualismo es pecado. Nos quieren censurar por decir que el aborto es pecado, es un asesinato. Nos quieren censurar de una u otra manera para que el pueblo de Dios calle, aleluya. Eso es lo que quieren conseguir. Porque de a poco, como les digo, esto va de a poco, de a poco, de a poco. No nos damos ni cuenta cuando estamos hasta aquí, hasta el cuello, amado hermano. Lamentablemente siempre ha sido así. En otros países donde han legislado y han puesto como ley la eutanasia en los ancianitos, ahora ya no es solamente por un dolor, por una enfermedad. Ahora están considerando que la gente que vive muchos años ya es un gasto de más. Entonces, ¿para qué dejarlos vivir más? Mejor hacerlos descansar por la vía de la eutanasia. Y si están pensando así, si no me equivoco, en Suiza me parece que en el país,
que se le aplicó la eutanasia a un niño de 16 años. Aleluya. Porque quiso acabar con su vida, se la aplicaron. Entonces ya no es solamente por enfermedad, por un caso grave de dolor, algo extremo. Entonces cada vez va avanzando más. ¿Y qué diferencia hay entre matar a un abuelito, a un joven, a un niño, aleluya, que ni siquiera tiene la oportunidad de nacer? Da lo mismo para ellos. A ellos les da lo mismo. Por eso nosotros, este mundo está al revés. Por eso hay leyes que valoran más la vida de un animal en Chile que un feto, que una persona, aleluya, que está creciendo ahí, aleluya, en el vientre. Aleluya. Después de la ley del libre aborto, ¿qué va a pasar? Van a querer abortar hasta el año. Ya ni siquiera hasta los 9 meses después de nacido. Bueno, no lo quiero ahora, matémoslo, abortémoslo. Así van a hacerlo. Porque tristemente ha ido así, avanzando, de a poco, de a poco, de a poco. Cuando entró la inmoralidad en Chile, ¿cómo entró? ¿Se acuerda la Baby Bam en el año 2002? Una joven gótica que andaba desnuda por el centro de Chile. La gente lo encontraba, oh, qué cachilupi, qué entretenido, algo nuevo. Debemos abrir nuestra mente, así lo veían los chilenos. Porque Chile era un país conservador. Después vino Spencer Tunick, ya no era uno, eran miles, desnudos ahí en el centro de Santiago. Y después vino la ideología de género, y después vinieron los desfiles gay, y después había gente literalmente desnudo, otros poco menos teniendo sexo, ahí delante de los niños en las marchas, porque cada vez va avanzando más. Y si lo normalizamos ahora, aleluya, lamentablemente esto se va a venir con toda, amado hermano. Tristemente. La Biblia está a favor de la predicación del Evangelio. O sea, nosotros tenemos libertad, aleluya. Es un mandato de Dios de predicar la palabra del Señor. Por eso hay que aprovechar, aleluya, las instancias en las cuales estamos viviendo, de predicar la palabra del Señor. Aleluya, porque tristemente cada vez van a ir arrinconando más la iglesia. A través de la ley Mordaza, a través de la ley Zamudio, van a ir literalmente amordazando al cristiano, al predicador. Y ya no vamos a poder predicar en contra de nada, aleluya, ni en contra de los gobiernos corruptos, ni en contra del pecado, en contra de nada. Lamentablemente va a venir una persecución, aleluya, si la iglesia cristiana no ora en esa dirección. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, encontramos una historia en la cual los apóstoles fueron, aleluya, perseguidos por los fariseos y por los saduceos. Y estaba Pedro y Juan. Y cuando los arrestaron, los llevaron ante el concilio. Y el sumo sacerdote, ni siquiera era un impío, era el sumo sacerdote, le dijo, ¿no les dijimos estrictamente que no enseñaran más en el nombre de Jesús? Y ahora tienen a todo Jerusalén con su doctrina acerca de Jesucristo. Y más encima no echan la culpa a nosotros, dijo, de que su sangre está sobre nosotros. Y Pedro, aleluya, le dijo a buen cuello, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aleluya. Va a llegar el tiempo, amado hermano, en que vamos a tener, aleluya, que predicar con valentía. Es necesario obedecer a Dios. La iglesia no puede callar, no podemos callar lo que hemos visto, no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no podemos callar, aleluya, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Así es, Señor, amén. Amén, amén, amén. En su nombre, Dios. Aleluya. En conclusión, esta ideología, amado hermano, suena bonita, pero va en contra de todo lo que es la palabra del Señor. Amén, amén. Y usted y yo debemos estar atentos, amado hermano. Amén. Atento, aleluya. Ahora se vienen las elecciones. No sé cuándo son, porque tampoco no estoy muy interesado. Pero sí, infórmese, amado hermano. Aleluya. Infórmese por quién va a votar. Infórmese por los principios. Todos pueden mentir. Y eso yo lo tengo claro. Amén. Porque uno dice, no, pero es que uno vota igual, después se da vuelta la sociedad igual. Si eso lo tenemos claro. Todos van a mentir, todos van a robar. Pero nosotros debemos votar no por tener una linda economía, que es bueno, pero no es lo primordial. No porque nos den buenos bonos,
no es lo primordial como hijos de Dios. Lo primordial nosotros, aleluya, son nuestros valores, Amén. nuestros principios. Que eso es lo que tenemos que defender, aleluya. Aleluya. Y como hijos de Dios no podemos unirnos a esta ideología del diablo. No podemos unirnos a esta ideología atea, aleluya. ¿Cómo un hijo de Dios verdadero va a querer todo lo que le dije? El aborto, el asesinato, la libertad de poder drogarse libremente. Hoy en día es pan de cada día. Los jóvenes se drogan al lado de niños. El papá fuma hierba con el hijo. No están ni ahí. Aleluya. Esa es la realidad. Gente conservadora, gente ya hablando de 40, 50 años que nunca fumaron. Hoy día fuman marihuana con su familia. Aleluya. Es el mundo en el que estamos viviendo, amado hermano. Y esta ideología apoya todo eso. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios vamos a apoyar eso? El libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 y 37. Aleluya. Nos cuenta la historia de cómo eran los apóstoles. Ellos han dicho que Jesús fue el primer comunista. Porque Jesús estaba en contra de la opresión. Que los apóstoles eran comunistas porque ellos tenían todas las cosas en común. Y quieren hacerle creer al pueblo de Dios, aleluya, que esta ideología es bíblica, que debemos apoyarla. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían herencias o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, aleluya. Ahora yo le hago una pregunta. Dice que lo obligaban a vender sus casas. Dice que los apóstoles les expropiaban, el gobierno les expropiaba. ¿No es cierto? Dice que tenían un corazón dadivoso. Es muy diferente la ideología comunista. Porque es re fácil hacer caridad con las cosas del otro. Es re fácil dar lo de los demás. Así cualquiera. Aleluya. Cualquiera puede dar la plata de otro, los bienes de otro. Pero ¿cuándo se aprueba por Dios? Cuando nace de tu corazón. Cuando nace de nuestro corazón. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían la plata de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, levita natural de Chipre, como tenía una herencia, la vendió y la trajo el precio, la plata, y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero era algo que nacía de ellos. Era algo que nacía del corazón, amado hermano, no era por obligación. A diferencia de esta ideología, por eso ellos torcen la escritura. Por eso muchos cristianos incautos caen en estas cosas y terminan creyendo. La dadivosidad es algo que nace de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro corazón, de ver la realidad de un hermano necesitado, aleluya. El pueblo de Dios debe ayudar a la gente necesitada. El verdadero hijo de Dios debe, aleluya, proveer la necesidad. Si uno tiene, debe hacerlo. Es un mandato, es un principio bíblico, aleluya. Sin embargo, pero debe nacer de nuestro corazón. Jesús nunca fue un comunista, ni tampoco los apóstoles, aleluya. Pero sí hubo un comunista. En el libro de los Hechos, en el libro de Juan, capítulo 12. Con esto termino. Hubo un solo comunista y yo se lo voy a explicar. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Y el que había muerto, al que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.
Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, o sea, de algo valioso. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, lo vació sobre los pies de Jesús, ese perfume caro, y secó con sus cabellos los pies de Jesús. Eso significa enjugar, para aquellos que no saben. Y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, escuche bien, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume mejor vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, cuando Judas Iscariote vio que la mujer derramó ese perfume a los pies de Jesús, Judas, el comunista, le dijo: ¿por qué mejor no vendimos ese perfume y hubiéramos ayudado a los pobres? Si es mucho mejor. ¿Para qué tener algo ahí derramado, botado? Suena lindo, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígame, por hermano. ¿Suena lindo lo que dijo Judas o no? Amén. Ayudar a la gente, vender algo de otro, porque no era del perfume. Sí, amén. ¿Por qué no lo vendimos para ayudar a los pobres? Santo Dios. ¡Qué bueno Judas! ¡Qué dadivoso! Tenía visión. Pero dijo esto, y me gusta que lo hayan escrito para que quede ahí plasmado. Pero Judas dijo esto no porque se preocupaba de los pobres, Amén, amén. sino porque era un ladrón Amén. y estaba encargado de la bolsa de la ofrenda de los discípulos y siempre robaba. Amén, amén. Santo. Aleluya. Ese sí que era un comunista. Amén, amén. Porque eso es lo que hace el comunista. Le roba a los demás con el cuento de que entregámoslo a los pobres. Y el único que se gana millonario es él nomás. Amén. Los pobres siguen siendo pobres, aleluya. Amén, amén. Siguen siendo pobres. Por eso, puede ser un verdadero cristiano, puede ser comunista. No, ¿cierto? Amén, amén. Póngase en pie, amado hermano. Aleluya. Santo Dios. El único comunista en la Biblia fue Judas Iscariote y se perdió. Amén. Gloria a tu nombre, Dios. Se fue al infierno. Amén. Aleluya. Vamos a orar a Dios, amén. Aleluya. Dios Todopoderoso, en esta hora de la Gloria noche, a Dios Dios. mío, quiero darte, Dios mío, gracias por permitirme predicar tu palabra, Dios. Señor de los cielos, tú has puesto esa inquietud de predicar este mensaje, Dios mío. Podría haber predicado un mensaje lindo, que Aleluya. muchos de nosotros probablemente hubiéramos pasado al altar llorando, otros hubieran danzado, se hubiera habido un mover lindo, Dios mío. Sin embargo, Padre Celestial, usted ha puesto en mi corazón predicar esta palabra, Aleluya. la cual probablemente no traiga un avivamiento como lo esperamos, pero tiene que traer una reacción, Dios mío, Aleluya. con lo que está pasando en nuestro alrededor. Que debemos ser cristianos informados, Aleluya. que debemos tener la madurez, debemos tener la convicción, Dios mío, de lo que realmente creemos. Porque una cosa, Dios mío, es alabar tu nombre aquí, Aleluya. y otra cosa es votar en contra de tu palabra, Dios mío. Padre Celestial, despierta, Dios mío, a la iglesia. Padre bendito, para que el enemigo no se meta con doctrinas, Dios mío, diabólicas dentro de la iglesia. Aleluya. Muchos de nuestros hermanos, Dios mío, ignoran estas cosas, porque no se habla, no se predica, Dios mío. Y yo te pido por cada predicador de esta iglesia, Dios mío, que tú pongas la inquietud de traer temas relevantes, Dios mío. Que no siempre nos estemos dando vueltas a los mismos mensajes, Señor.
de traer palabra, Dios mío, para gente madura, para que crezcamos en la fe, para que nuestros pies sean afirmados, Dios mío. Porque en algún momento, Dios mío, Señor, tu iglesia sufrirá persecución. Aleluya. Y esperamos, Dios mío, Señor, con tu ayuda, a estar preparados, Dios mío.